en esta noche que hagamos una oración antes de comenzar el tema. Y va a repetir conmigo: Señor Jesús, hoy decido renunciar a todo espíritu de psiquis que se opone a tu palabra y a la revelación de tu espíritu. Renuncio a todo razonamiento lógico que me ha detenido a entrar a la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Hoy abro mi entendimiento a la palabra y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Esta noche se llama Transformando nuestra mente. Ese es el tema de esta noche. Transformando nuestra mente. La mente es la fuente, tiene la capacidad para aprender, entender, comprender, razonar, memorizar y criticar. Vuelvo a repetir. La mente es la fuente para aprender, para entender, comprender. Me avisa si usted gusta anotarlo, lo espero. Vuelvo a repetir. Tiene la capacidad para aprender, entender, comprender, razonar, memorizar, criticar, etc. Entonces, eso implica que si nosotros no tenemos una mente renovada por el Espíritu Santo, siempre va a existir la palabra llamada prejuicio. Juzgamos antes de, como por ejemplo, el discípulo Tomás juzgó y dijo: esto no es el Cristo fue crucificado, fue enterrado. Entonces estaba juzgando antes de tener una verdad. Y eso es lo que pasa en la mente. ¿Por qué? Porque aquí dice que la mente tiene la capacidad de memorizar. ¿Y qué es lo que tenía en memoria Tomás? Que Cristo murió, fue crucificado, fue enterrado y punto. Eso es la memoria que tenía guardado Tomás. Entonces, para decirle a Tomás de que Cristo ya había resucitado y que Cristo le estaba hablando, para Tomás era ilógico entender, comprender que Cristo ya estaba ahí. Muchas personas del por qué a veces no comprenden la palabra de Dios, ¿saben por qué? Lamentablemente nosotros venimos de una nación muy pagana. Aquí los mayas eran los politeístas que creían a muchos dioses. Y lamentablemente nuestros abuelos, bisabuelos nos inculcaron en la cultura, en las tradiciones, en la costumbre, en la idolatría. Y entonces cuando se nos presenta en la palabra de Dios, nos cuesta comprender y entender de una manera sobrenatural, porque estamos acostumbrados a ver para creer. Como por ejemplo, yo le digo, yo fui católico rematado y nos habían enseñado que había que poner una veladora, una candela, X y Y, etcétera, para que sucediese el milagro. Entonces, esa memoria, esa grabación ya estaba acá guardado. Crecí de pequeño, fui de grande y aquí estaba. Y eso tuve que desechar cuando vine a Jesucristo. Pero no solo a Jesucristo, sino que también nacer de nuevo. El detalle es que cuando nosotros nacemos del Espíritu primeramente, pero el alma tiene que ser reeducada. ¿Por qué el alma? Porque en el alma están todos los asientos de las emociones, sentimientos, carácter y temperamento. Ahí están guardado el alma. Muchas enfermedades que se dan hoy en día, a veces es por la falta de perdón. Cuando hay falta de perdón en una persona, quiere decir que su alma está enferma.
Pero cuando la persona perdona de corazón, increíble, y aquí lo vamos a leer, por eso le estoy dando una introducción de todo. Cuando la persona decide perdonar de corazón, los huesos son liberados. Los huesos literales son liberados. Porque David dice, mientras que callé, mis huesos estaban envejeciendo. Muchas personas que han sufrido un maltrato infantil desde la niñez o abuso sexual matrimonialmente, esa grabación queda grabado en el alma y crece y crece y crece, y eso va estorbando. ¿Por qué? Porque resulta que cuando el alma se empieza a llenar de las cosas negativas, el alma tiene la capacidad de crear sueños, y por eso hay sueños del alma, que en otra ocasión lo vamos a enseñar. Porque le cuento algo, hay sueños por comer mucho, hay sueños por no comer, hay sueños del alma, hay sueños del diablo y hay sueños de Dios. Y lo vamos a enseñar bíblicamente, será para otro tiempo. Solo estoy haciendo una cápsula, un paréntesis. Entonces, cuando el alma está enferma, no va a poder recibir algo nuevo porque le va a costar adaptarse a lo nuevo. Por eso Jesucristo dijo, no puede venir vino nuevo en odre viejo. Y ese odre viejo somos los que no hemos decidido liberarnos del pasado desde que nosotros fuimos engendrados. Porque resulta que si nosotros fuimos engendrados, por ejemplo, mi padre quizás pudo tener relaciones sexuales con mi mamá a la fuerza, y mi mamá no quería, y de ahí fui concebido, y peor se iba ebrio. Imagínense con qué espíritu fui engendrado. Y bíblicamente se lo puedo describir. Está en Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre, y en maldad he sido formado, dice David. Entonces, imagínense desde dónde venimos nosotros marcados, desde el vientre de nuestra madre. Cuando una persona viene marcado desde el vientre de su madre, le va a costar entender lo celestial. Cuando hablamos de la cultura de reino, nos referimos a lo que es paz, gozo y justicia. No podemos tener paz si no hemos renunciado a los temores, a los miedos y a todo rechazo. Cuando una persona no ha renunciado a esto, le va a costar amar. Alguien no puede dar lo que no tiene. ¿Cómo quiero amar a alguien si no tengo amor? Debo de tener amor para poder impartir amor a otros. Yo tengo que tener paz para transmitir paz a la otra persona. Entonces, venimos de un mundo muy pecaminoso donde hemos sido traumados, y por eso hoy en día hay muchas personas que no tienen paz en sus corazones porque el trauma ha estado estorbando el avance y el crecimiento espiritual del Señor. Tenemos que liberarnos de las traumas desde la niñez, como por ejemplo una persona que sufrió un asalto. ¿Qué impresión tuvo esa alma? Como por ejemplo una persona que cayó en una piscina o cayó de un río o etcétera, etcétera. Imagínese esa alma cómo está, traumada. Entonces, no quiero decir que está endemoniado esa persona, no, en ningún momento. El alma está traumada. Entonces, usted sabe muy bien que en las computadoras existe un programa llamado antivirus. ¿Lo saben o no? El teléfono lo tiene. Porque si no tuviese el teléfono o la computadora un antivirus, se va a poner loco. ¿Sí? Porque entra en basura. Para eso sirve el antivirus, para desechar cualquier basura. La pregunta de esta noche, ¿usted tiene un antivirus? Espiritualmente. Amén. ¿Y quién es el antivirus? Cristo. Pero de verdad. Bueno. Porque si no, mejor me quedo ahí.
nosotros tenemos que dejar que Cristo gobierne nuestra vida para que el enemigo no venga a tomar posesión en la mente, invadiendo con temores. Bueno, Dios desea que todos experimentemos la buena voluntad agradable y perfecta que Él ha prometido para los hijos que creen en su palabra. Y lo que habla Jeremías 29:11 es muy claro para poder entender. Cuando una persona está luchando con el espíritu de rechazo, se pregunta muchas veces y dice, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy en esta tierra usted? Solo vengo a sufrir. Nada bueno me pasa. Mire, esto me está pasando. ¿Será que debí nacer? Y nos hacemos muchas preguntas en nuestra vida. Y bueno, la respuesta está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Dice la palabra del Señor y dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros? Es pensamientos de paz y de bien para nuestras vidas. Ahora bien, alguien me preguntó un día, bueno, si estamos aquí en la tierra, ¿por qué el diablo a veces tiene ventaja o a veces el ocultismo tiene avance? Bueno, el detalle es que se encuentra del por qué a veces el enemigo tiene avance. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros mismos le dimos derecho legal, le abrimos la puerta y le dijimos pasar adelante al temor. ¿Lo quiere ver conmigo? Vayamos a Job capítulo 3. Job capítulo 3 y versículo 24. Dice la escritura, Job 3:24 dice así: pues antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Cuando una persona le abre la puerta al espíritu llamado temor, que ya escuchamos anteriormente, le damos las puertas al espíritu de turbación, porque viene acompañado de temor con turbación. Y cuando una persona está turbada, no va a tener paz en donde quiera que pueda ir, ya sea dentro de Guatemala o fuera de Guatemala, o dentro de una iglesia, no va a tener paz. ¿Por qué? Porque hay un espíritu llamado temor que entró e invadió el alma de esa persona. Y es por eso que el cristiano no tiene un avance espiritual, porque no tiene paz y no está reposado en el Señor. No está haciendo lo que Jesús dijo en su palabra: venid todos los que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Entonces implica que el cristiano, si está turbado, está con temor, significa que no ha llegado a Cristo para que repose en Él. Entonces, yo puedo sacar la respuesta dentro de una persona que está turbada. Sencillo, no quiere llegar a Cristo, porque si llegase a Cristo, Cristo es todo, Cristo es la paz. Por eso Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón. Pero tenemos realmente que dejar que la paz llegue a nuestra vida. Y sabe una cosa, que nosotros somos los que no abrimos la puerta a la paz. Eso lo dice en Apocalipsis 3:20, si usted quiere anotar ahí. Y los que están viendo también en la transmisión, puede ponerse ahí a leer su Biblia o anotar los textos bíblicos. Apocalipsis 3:20, dice la escritura: he aquí yo estoy a la puerta
y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En pocas palabras, Jesucristo está diciendo, bienvenidos sean todos los que estén trabajados, cargados, enlutados, afligidos, enfermos, endeudados, todo, etcétera, etcétera. Pero Él dice, yo estoy y toco, dice, si alguien abre la puerta, yo entraré. Entonces, amados, se nos han repetido muchas veces esta palabra, la hemos escuchado y la decimos, ay, qué lindo, tan hermoso, pero somos realmente nosotros los que no queremos dejar que Cristo gobierne nuestra vida. Porque si decimos que pertenecemos a un reino celestial, eso implica que dentro de un reino hay un gobierno. Y si hay un gobierno, hay un rey, hay un gobernante. Y tenemos que dejar que ese gobernante gobierne nuestras vidas. Pero como estamos más enfatizados en lo que dice el enemigo que lo que dice la Escritura. Desde el principio en la creación del mundo, le digo una cosa, ¿qué es lo que pasó? Que a Dios no se le ocurrió hacer un mundo exterior de tierra, de todo lo que existe en ella, porque a Él se le ocurrió hacer o crear. Dios creó pensando en ti y en mí. Pero cuando el ser humano ya estaba aquí en la tierra, no pensó en el favor y en la bendición que el Padre creó para él, sino que solo lo que piensa es del por qué vino a la tierra. Y no se da cuenta de qué asignación tiene. ¿Quiere ir conmigo? La asignación que tiene el cristiano, en vez de estar reclamando al Dios del por qué te envió a la tierra, del por qué está aquí, del por qué aquí, tiene que conocer sus derechos y beneficios establecidos a través de un reino. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28. Yo quiero que busque la Biblia. Y si tiene teléfono, use el teléfono. No solo usa para otras cosas que no edifican. Bueno, úselo, por favor. Para eso debe de tener un equilibrio en el teléfono. Bueno, entonces dice Génesis 1, 28, y yo quiero que usted tome esa palabra, que no lo lea porque le estoy diciendo que lea. Lo estoy diciendo que lea porque crea lo que dice allí para usted y para mí. No solo lo lea, ay sí hermano, qué bonito está la palabra, gloria a Dios, aleluya. No. Yo quiero que tú te lleves esa palabra, que la hagas tuya. Bueno, dice así la Escritura, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señorear. ¿Qué entendemos de señorear? Gobernar, tener dominio, poder. En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Resulta que hoy en día el cristiano a veces es gobernado por las aves del cielo llamado búho o una lechuza. Cuando un búho o una lechuza llega cerca de una casa de un cristiano, el cristiano le abre la puerta al llamado temor. Se le olvida de lo que dice sojuzgarla y señorear. Se le olvida al cristiano que tiene esa postura. Se le olvida. La Biblia dice que yo tengo dominio sobre, no esta ave sobre mí. Yo tengo dominio sobre las aves que se mueven, los que se mueven en la tierra, en las aguas, en todo tenemos esa bendición. Pero como el cristiano viene y fue engendrado con un espíritu llamado temor. Por eso cuando emprende algo, ese cristiano siempre tiene en la mentalidad, ¿será que me va a funcionar? ¿Será que me va a ir bien? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? ¿Por qué?
Porque ella viene con un chip incorporado llamado temores. Y la Biblia dice, se nos olvida lo que dice la Biblia. Y les vengo a recordar lo que dice la Biblia. Eso usted ya lo ha leído, pero le vuelvo a recordar hoy. Y dice así. Y hoy nos recuerda el Padre. Jehová, bueno, está en Deuteronomio 28:8. Si usted gusta buscarlo allá en casa, también los que nos están viendo, por favor, lea su Biblia, declare la palabra y verá la gloria de Dios. Bueno, Deuteronomio 28:8 dice la palabra, me dice a mí, te dice a ti, ¿qué más profecía queremos oír? Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Muchas veces nos preguntamos, bueno, hermano, yo vivo en un área rural, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué bendición voy a tener? ¿Qué me dice aquí la palabra? Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Punto. Bueno, pero como usted no queda ahí convencido, le voy a dar en los que viven en la ciudad y en el campo. Léalo pues, Tomás. Digo, en el versículo 3. Versículo 3, léalo. Para los que dicen, ay, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. ¿Se da cuenta? ¿Qué más palabra queremos oír? Los que viven en el área rural se menosprecian. Porque viven en el área rural. En la jungla, dicen algunos. En serio, yo he escuchado. En la jungla viven, en la montaña. Pero no se da cuenta lo que dice aquí, que benditos seremos, sea en la jungla, en la montaña, en la ciudad, donde usted viva, mis amados. Y gloria a Dios los que viven en la ciudad. Pero si les pregunto a los que viven en la ciudad, ¿desearían vivir en el área rural? ¿Por qué? Por el ruido. Y los que viven en el área rural, ¿desearían vivir en la ciudad? O sea, ¿sí? No son felices en donde viven, en ningún lado. ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz. No tiene paz. Exactamente, pero lamentablemente no pasa eso. Bueno, entonces, ¿realmente sabe por qué no tiene paz la persona? Porque desde la creación fue dado una palabra que lamentablemente algunas familias han heredado, esta maldición. Ay, hermano, ¿y por qué habla de maldición? Ahorita le voy a decir. Bueno, ¿usted quiere acompañarme? Bueno, Génesis capítulo 4. Génesis 4. Y leo el versículo 8 en adelante. Dice la Escritura, Génesis capítulo 4, versículo 8, y dice así: por eso hay muchas personas que tienen temores, no emprenden un negocio porque creen que van a fracasar. Bueno, porque hay una maldición activa. Bueno, y dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Imagínese, prepotente va. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con nosotros ahora, hoy en día? Este pasaje nos implica y nos está diciendo que tenemos que renunciar a la maldición de iniquidad que hayan cometido nuestras generaciones pasadas. Si nosotros renunciamos a esta maldición, entonces vamos a ser libres y todo lo que vamos a emprender en esta tierra seremos bendecidos.
Pero si nosotros no hemos sido liberados de la iniquidad, de la sangre, de injusticia que está clamando, entonces dice, no te volverá a dar su fuerza errante. ¿Qué es errante para usted? De un lado para otro, no tiene sosiego. Y hay personas que no tienen de esa manera, no tienen una estabilidad, no solo en lo material, sino que en lo matrimonio. No tienen estabilidad. Va en un trabajo, es que el jefe usted me llamó, no funciona aquí. Busca otro trabajo, la misma historia. Dice. Busca el otro trabajo, el jefe es malo. Dice. Busca otro trabajo, la jefa es mala. Dice. Y busca otro trabajo que ahí hay malo. Dice. Que busquen otro trabajo que ahí no me llevan. Dice. Que busquen otro trabajo. Entonces, ¿quién es el malo ahí? La maldición que posee en su ADN. Porque donde hay paz, va a haber tranquilidad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si Dios conmigo, esas envidias, ¿quién? Pero le echamos la culpa a esto, fulano, menguano, sutano, perencejo. Porque hay una maldición activa. Bueno, usted me va a preguntar, hermano, pero yo acepté a Cristo. Lo felicito que haya aceptado a Cristo, pero hay un proceso. Hay un proceso. Bueno, los que todavía no han sabido de las iniquidades, resulta que la palabra del Señor dice que David era un hombre guerrero. Estamos bien, ¿va? Mataba gigantes, devoraba lobos y todo, nítido, ¿va? Aparte de ser guerrero, David era un adorador. Nadie lo ganaba para eso. ¿Va? Y era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Va? Bueno. Para ahí vamos todo bien. Bueno, muy lindo. Luego muchos predicadores dicen, bueno, hermano, ¿por qué cayó David? Y muchos predicadores lo dicen de esta manera, es porque no fue a la batalla, por eso cayó y pecó. Le doy un 50% a este predicador, ¿sí? Pero el otro 50% lo puedo aportar yo, bíblicamente. En la genealogía, en Mateo capítulo 1, usted puede leer en casa detenidamente de dónde viene la genealogía de David. David viene de Rahab la ramera. Entonces, ¿qué semillita traía en su ADN de este nene? Nenón. No era nenón porque era nenito. Era pequeño. Era igual que yo, rubio, guapo, bello. ¿Verdad? De ojos azules, así como yo, ¿verdad? Bueno, colocho, apuesto, bueno. Aleluya, gloria a Dios sobre eso. Bueno, pero amados hermanos, eso es para que se le vaya el sueño. Bueno, entonces aquí, pero este nene traía en su ADN el pecado sexual. Entonces cuando vio a la otra nena, se le activó lo que estaba dentro. Y por eso hoy, tenga cuidado con lo que ve, porque los ojos son las ventanas del alma. Si usted ve una señorita y no ha sido liberado, o un príncipe celeste, azul, verde, amarillo, tenga cuidado si no ha sido liberado de la iniquidad, de la sexualidad. Otro, tal vez no es su debilidad de las mujeres o de los hombres, codicia. Ve y ahí empieza. ¿Por qué? Porque hay una maldición de codicia. Entonces tiene que renunciar lo que le pasó a Acán. ¿Qué hizo Acán? Dice que vio en el despojo un manto babilónico, lingote de oro, y sabe una cosa, y es muy interesante, porque este Acán era uno de los guerreros de de Josué, y qué bueno que iba ahí, pero sabe que iba también dentro de la guerra de los guerreros, iba el espíritu de codicia, y eso no se ve. Bueno, ¿qué pasó ahí? Acán codició, y sabe una cosa, mire cómo trabaja sutilmente el diablo. ¿Qué hizo Acán? Dice que se llevó el lingote de oro, le dijo a la mujer que no vea al jefe, lo enterraron en el centro de la tierra de su tienda de acampar. Ahí estaba enterrado. ¿Qué significa eso espiritualmente?
¿Qué es lo que tú tienes guardado en tu corazón? Entonces viene y le dice, Josué le pregunta a Dios por qué tuvimos esta derrota. Y le dijo, hay anatema en tu pueblo. Y bueno, le dice, y mire qué tremendo es esto, porque los que tienen codicia no pueden alabar a Dios. Porque aquí le dice Josué a Acán, alaba al Señor. ¿Acaso pudo alabarlo, pues? Pudo alabar a Dios. Una persona con espíritu de codicia no va a poder alabar a Dios. Porque Acán no pudo alabar a Dios. ¿Alaba al Señor? Le dice. ¿Acaso podía, pues? Entonces tuvo que confesar lo que tenía. Y sabe una cosa, increíble, y eso es lo que muchos pastores a nivel nacional no creen en las maldiciones. ¿Por qué? Que por la cabeza entra la bendición o la maldición. ¿Sí? Bueno, resulta que Acán se llevó el anatema a su casa y cuando fue descubierto por el Señor, ¿quiénes pagaron el precio de la muerte? La mujer, los hijos, todos los animales que tenían. Si le preguntamos a los hijos de Acán, ¿qué culpa tenían estos que muriesen? ¿Apiedrados, quemados? No tenían ninguna culpa. ¿Quién fue el culpable? El padre de familia. Así que si usted ya está casado, al menos yo no, gracias a Dios, ¿verdad? Pero los que ya están casados, tenga cuidado que es lo que tú llevas a casa. ¿Qué clase de contaminación se lleva a la casa? Va, resulta, voy a dar aquí, ya que hay mayores de edad, voy a dar una charla de matrimonios ahorita. Eso, muy bien, muy bien. Agárrese duro, pues. Agárrese duro. ¿Cómo si un hermano joven me va a dar una charla de matrimonio si no está casado? Bueno, yo bíblicamente se lo puedo dar. Experiencia no tengo, eso sí, pero usted va a calificar eso, ¿eh? Bueno, agárrese duro, pues. Resulta de que se casan dos enamorados acá. Bueno, pongamos a doña Marta y a don Pedro. Doña Marta y don Pedro se quieren mucho y de diferente, bueno, se aman, se quieren, se casaron. Pero resulta que don Pedrito le gustaban las nenas anteriormente, antes que formase su matrimonio. Bueno, pero doña Marta no tenía vicio de hombres. Bueno, era una muchachita respetada por su mamá, virgen y toda la cosa. Bueno, entonces don Pedro, como no fue liberado, se casó con la Martita, tuvieron un niño de ahí. Y entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Ahí está la cosa. Resulta que como a la hora de tener relaciones sexuales, don Pedrito le pasa toda la inmundicia, toda la iniquidad a la Martita. Como la Martita está limpia, pero don Pedrito está sucio, le transfiere aquí. Y entonces la nena empieza a tener tentaciones de infidelidad. ¿Por qué? Pero si la nena estaba limpia. Pero como el nene lo ensució aquí, y entonces ya hay espíritus inmundos aquí queriendo activar lo que aquí está viniendo de tentación. Y hay casos que ha pasado aquí que la mujer cae en infidelidad. No es porque ella quería, sino que don Pedro le llevó la semillita a doña Marta. Y entonces doña Marta tuvo que dar a luz lo que le fue engendrado espiritualmente. Y después le quiere matar a la Marta. ¿Pero por qué? ¿Quién es el culpable? ¿La Marta o don Pedro? Juzgue usted. ¿Ah? Ahí se quedaron callados, ¿va? Como no les conviene. Bueno, entonces a don Pedro. Entonces la Martita le gustó a los demás nenes, ¿va? Pero ¿por quién culpa tuvo aquí? O viceversa, pues, dejemos a don Pedro. Hay Martitas que son especiales. Bueno, total de que, bueno, don Pedro y la Martita tuvieron a un Tomás aquí. Nació un Tomás y después nació una María. Bueno, total que un Tomás y una María son el fruto de esta parejita. Pero como aquí traía semillas de iniquidades, engendraron a dos niños. Y esta nena, vino un novio, solo se aprovechó, comió el pastel y lo dejó en Barcelona, ya llegando a Real Madrid,
Y entonces, ¿qué pasó ahí? Pero si es una nena y lo hemos cuidado. Bueno, dejemos a la María aquí. Bueno, resulta que este Tomás también vino y hizo la misma historia. Y entonces, ¿culpa de quién es? Mire hasta dónde vamos aquí, mire hasta dónde vamos aquí. Y así sucesivamente. Eso es iniquidad. Esa es mi pequeña cápsula para los matrimonios. Otro día les voy a dar más serio. Transparentes. Bueno. Bueno. Entonces aquí don Pedro llega a Cristo y doña Marta también. Son restaurados por misericordia. Lo que tienen que venir hay 5 pasos para que ellos y estos niños, o ya padres aquí o padres de aquí, ¿qué tienen que hacer? Hay 5 pasos. Número 1, pedir perdón. Número 2, reconocer. Número 3, arrepentirse. Número 4, confesar. Y el número 5 que no se hace es renunciar. Entonces, cuando hacemos los 5 pasos de don Pedro y doña Marta y don Tomás y la María, renuncian todo esto, estas semillitas que van a nacer de aquí, ya van a nacer bien. Ya no van a ser contaminación. Bueno, si ya nacieron y ya traen esa pequeña semillita, entonces primero se tienen que ministrar estos 2 cabezones, digo lo de estos patriarcas, luego a estos hijos, luego a los nietos, para que se rompe aquí, para que aquí no continúe acá. O sea que en práctica manera hay que ministrar a la 3ª generación, 2ª generación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, esta persona, sea hombre o mujer, tiene que tener una total fe, como habla Romanos, que este hombre de fe o mujer de fe puede santificar. O sea que por la fe sí puede liberar, aunque el hombre no esté o la mujer no esté, pero uno de ellos 2 tiene que tener una total fe y una santidad, purificarse, liberarse, y entonces podrá entrar, tendrá acceso sobre los hijos para que entren en liberación y en los nietos. Eso sí puede hacer. Sí hay solución. Entonces eso ya entra en ministración y liberación. Eso ya lo puede pedir usted una cita. Bueno, eso fue un paréntesis. ¿Estamos? ¿Por dónde íbamos? Bueno, por Génesis, ¿verdad? Nos fuimos aquí, nos fuimos por allá. No. Por las iniquidades, ¿verdad? Muy bien. Imagínense qué es lo que hace una semillita. ¿Hasta dónde nos lleva? Y esta iniquidad viene a abrir alcoholismo, drogadicción y otros vicios más. ¿Por qué? Porque tienen espíritus ahí, maldiciones que contaminan. Entonces, obviamente no pueden tener una fluidez espiritual en el Señor porque hay iniquidades. ¿Quiere entrar a la iniquidad ahora? Bueno. Muy bien, esto solo es la introducción de la transformación de la mente. Esto es la introducción. Pero como sé que usted quiere la iniquidad, voy a repetir los 5 pasos para que una persona sea totalmente libre. Número 1, pedir perdón. ¿Sí? Número 1, pedir perdón. Lo segundo, reconocer. Lo tercero, arrepentimiento o arrepentirse. Lo cuarto es confesar. Y el número 5, que realmente no se hace a nivel nacional, en general en las iglesias, es la renuncia. Otro día les daré los textos bíblicos de confesar, arrepentimiento y todo eso. Los martes es donde nosotros damos esta clase. Bueno, muy bien. Entramos en las iniquidades. Para ser libres de las iniquidades de nuestros antepasados debemos de reconocer para que Dios rompa con toda maldición en nuestras genéticas. Para que no fracasemos en nuestras vidas o generaciones. Por eso es muy importante que conozcamos qué hicieron nuestros antepasados para arrancar de raíces lo que habla Jeremías 1:10. ¿Qué dice Jeremías 1:10?
Ese es el primer paso que debemos de hacer nosotros. ¿Qué es lo que hace el cristiano común y corriente? Perdón que lo diga así de esta manera, pero no tiene un conocimiento y lo que hace es empieza y reprenda y echa afuera, y no debe de ser así, sino que lo debemos de hacer de esta manera. Todo tiene un orden. Realmente cuando venimos a Cristo, lo primero que nos han enseñado es acepte a Cristo, bautícese, reciba un estudio y lo meto a servir a la iglesia. Es un error que está cometiendo el pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Es un error. ¿Por qué? Porque no ha hecho estos pasos. ¿Y cuáles son estos pasos? Leamos Jeremías 1:10 y dice la palabra, Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reino. Número 1, ¿qué es lo primero que debo de arrancar? Arrancar. 2, para destruir. 3, para arruinar. 4, para derribar. Y el quinto paso, que ese es lo que hacemos a veces de primero, es edificar y para plantar. Entonces el cristiano, ¿qué es lo primero que dice cuando viene a Cristo, se bautiza? Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, dame, dame. No. Está haciendo todo lo contrario. Lo primero que debe de llegar es arrancar de raíces. ¿Cuáles son las raíces? Son las iniquidades que vamos a ver. Que tenemos que destruir toda semilla en la genética, que tenemos que arruinar todo plan de Satanás, que tenemos que derribar paradigmas mentales, argumentos mentales, eso, fortalezas, costumbres, tradiciones, religiosidad, idolatría, dudas y todo eso. Eso tenemos que derribar. Entonces, cuando hacemos esos pasos, entonces ya vamos a poder edificar. ¿Y qué es edificar? La palabra edificar es restaurar, hacer algo nuevo, de nuevo. Y para plantar, ¿qué es lo que vamos a plantar? Cuando una persona es ministrado, liberado, arrancado los demonios, las maldiciones y todo, luego se planta